Bueno, pues estamos aquí muy contentos de estar en este espacio que nos has brindado, recibiendo a nuestra invitada de honor. Estamos aquí con la arquitecta Marcela Villegas en un programa pues muy especial para nosotros, un espacio muy especial para nosotros en el que nos gusta conversar y darle estos espacios de conversación a la arquitectura, al diseño, y muy contentos de que eres nuestra madrina del primer espacio que hacemos en Latinoamérica. Estamos en Medellín, muy contentos y pues bienvenida. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Pues muchas gracias. Para mí es un gran honor abrir este espacio. Me siento muy satisfecha y muy agradecida con ustedes. No, nosotros más de que estés aquí acompañándonos. Marcela, ella es un referente aquí tiene las oficinas, que quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue, cómo ha sido tu carrera, cómo te has desarrollado y por qué fundas Entornos Productivos, que es la firma que tú encabezas. Bueno, tú me preguntas cómo fue esto y yo te voy a contar un poquito. Y voy a ir a la niña que hay en mí y te voy a contar que siempre fui arquitecta. Desde que recuerdo tenía un lápiz en la mano o plastilina en ese momento. Además tuve la bondad y la ventaja o el regalo de la vida de haber tenido unas tías, abuelas y una abuela que eran unas mujeres maravillosas, que tenían el don del saber hacer con las manos. Eran unas artesanas de altísimo, diría yo, nivel, y estas mujeres hacían vestidos de novia, pastillaje, hacían flores, hacían sombreros, trabajaban el mimbre. Entonces, mi infancia, primera infancia, pasó al lado de ellas en una mesa muy larga que tenían en su casa y donde siempre había materiales, pero sobre todo había creatividad y había diseño. Entonces no nos entregaban cosas para pasar un rato, sino que nos decían: hoy vas a hacer una flor que se parezca a esa orquídea que hay en el jardín o en el patio. Entonces nos ponían también a desarrollar y a crear. Y yo creo que ahí fue donde yo desarrollé ese amor por el hacer, por el crear. Viene con uno también, pero encuentra uno ángeles en la vida que le muestran cómo empieza uno a desarrollar. Porque mi familia, por el otro lado, toda era de personas de letras, políticos, etcétera. Entonces, lo que había era la lectura, la escritura, pero por otro lado había esto de la creatividad que estaba en mí y que ellas lo desarrollaron. Entonces terminé el colegio muy pequeña, 15 años, y a esa edad entré a la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional en Manizales, donde yo nací y donde viví un tiempo, y fui fundadora de la facultad, y luego me vine por razones de familia a vivir a Medellín y aquí terminé. Tenía unos profesores que eran maravillosos, que fueron mis directores de tesis y no sé qué. Me llevaron a trabajar con ellos desde muy rápido. Y luego trabajé un tiempo y me formé en la oficina de ellos, pero siempre tuve una, digamos, inclinación o un interés por el habitar de las personas, por el objeto, por cómo te desarrollas tu vida dentro de un espacio, o de trabajo, o de ocio, o de vivienda. Entonces, ellos vieron en mí eso y me fueron enfocando por ese punto. Y de ahí empezó el interiorismo en mí. Y llegué a formar esa oficina con otro socio que tuve y empezamos a trabajar haciendo diseños corporativos en Medellín. Entonces, en un momento dado, cuando empezó a desarrollarse esa Avenida del Poblado, hablando hace 35 años, desarrollábamos y diseñábamos esas oficinas importantes. Y ahí empezamos, pero con una cosa muy bonita. Así como yo fui formada por estos arquitectos,
para mí lo más importante es formar gente y enseñar que la arquitectura interior es una pasión, Claro. pero también es una parte de este mundo de la arquitectura demasiado importante, porque está totalmente al lado o está totalmente, digámoslo así, para las personas en su diario vivir. Exacto, tienes toda la razón. Yo creo que a veces no nos hacemos conscientes de lo que importa nuestro entorno y el espacio en el que nos estamos desarrollando. Claro. Y la verdad que qué fortuna que hayas tenido esa suerte de vida de encontrarte con todos los elementos que te han llevado, ¿cierto?, el día de hoy. Yo le doy muchas gracias a la vida porque ha sido una cosa muy bonita. Claro que sí. Y cuéntame un poquito más acerca de esta productividad del espacio, que justamente he visto que en entornos productivos, justo la palabra productividad, sí, ¿no? Claro. ¿Por qué la productividad? ¿Por qué alrededor? ¿Qué significa para ti este concepto? Mira, cuando nosotros empezamos a ver un espacio donde va a trabajar un grupo de personas, generalmente o 20 o 2000, ¿cierto? Empezamos a pensar, primero que todo, en la gente, cómo trabaja, cuál es su horario, cuál es su desempeño, qué necesidades tiene, cómo le hacemos la vida y su trabajo más fácil, pero además cómo hacemos acogedor ese medio para que esa persona se sienta muy feliz allí y pueda desarrollar su trabajo bien, y por lo tanto es mucho más productivo, pues por un lado para él como para la empresa total. Espacios de reunión, espacios de encuentro, espacios para tomar café. Y una cosa que es increíble, yo creo que el primer cuarto de lactancia que hubo en este país fue diseñado en entornos productivos. Qué impresionante. ¿Cómo te parece? Encantador. Ese tipo de espacios creo que sí cambian la manera en que la sociedad se comporta, entiende cosas como la lactancia, ¿no? Que claro. Uno no se imaginaría que un espacio transforma la experiencia de madre, de hijo, de sociedad. Exactamente. Entonces nos hemos centrado mucho en el ser. En el ser. Sí, en la persona, en qué requiere. Claro. Y por eso un día teníamos otro nombre antes y un día resolvimos con nuestro asesor, por supuesto, que nos llamábamos entornos productivos. Y hoy, cuando diseñamos muchísimos hoteles, pues pasa a ser un productivo de otra manera. Claro. Y es una experiencia. Totalmente. ¿Cierto? Me encanta. Entonces hay esas dos cosas, desde el ser, la producción, pero también la experiencia. Claro. Y me queda claro que esto es algo que has llevado mucho a tu estilo, ¿no? Sí. Sí, justo. Una de mis preguntas que tenía para ti hoy era eso, como, ¿qué definirías dentro de tu estilo? ¿Cuál es el estilo, Marcela Villegas? ¿No? Mira, pues yo me formé en los 70, 80, marcaron mucho, y estudié muchísimo toda la arquitectura que había en este momento, limpia, básica, sin demasiado adorno. Entonces nosotros trabajamos, primero que todo, un espacio que sea muy fácil para abordar las personas que allí habitan, ¿cierto? Sin mucho adorno. Segundo, muy funcional. Segundo, los materiales. Me encantan, amo los materiales nobles y prefiero usar pocos materiales, pero de diferente manera. Okay. Por ejemplo, un mármol, yo lo puedo trabajar brillante, o puede estar cepillado, puede estar con martillado, llamémoslo así, etc. Y cada forma o cada manera de manejar esa superficie me va a dar un color, pero yo no trabajo sin un solo elemento. Claro. O lo combino con otro similar, pero de la misma manera. La madera, una madera opaca, una madera brillante, que sigue siendo bellísima, pero también una madera martillada o trabajada artesanalmente. Entonces, ¿qué te digo yo? Es muy, muy simple,
muy básica, muy basada en esa arquitectura 70s, 60s, pero con muy pocos materiales. Eso sí, muy combinados. En sus variantes. En sus variantes, Me sí. encanta. Es una arquitectura sobria, interior sobria, juiciosa, trabajada, pero básicamente todo el tiempo pensando qué le puedo yo dar al usuario para que él se sienta bien, se sienta tranquilo, sereno, donde sea que esté. Oye, y ahorita que empezábamos la plática y me comentabas de todas estas cosas manuales y artesanales, por ahí creo que también como latinos, ¿no? Nuestras culturas tienen mucho que poner a la mesa en estas cosas. Y tú me hablas de materiales, de texturas y pienso, ¿no? En toda esta expresión también que tenemos desde ese lado. De ahí, ¿qué me puedes contar? ¿Qué me puedes hablar acerca de eso? Pues mira, has tocado un punto que para mí es fundamental. Y cada vez en este recorrer de la arquitectura interior, de la cual, pues, ahora hablamos de eso, empecé muy rápido y ahora te cuento una anécdota. Hay algo que para mí es apasionante y es la artesanía. Y eso se une, ¿de dónde? Pues porque aprendí a hacer manualidades desde la primera infancia. Pero más que todo es la admiración por ese saber hacer de nuestros pueblos, de nuestras personas, de los indígenas y el ancestro que tenemos. Es que América Latina es la riqueza total de la expresión de la artesanía. Entonces, cuando hacemos proyectos, por ejemplo, hoteleros, tratamos de trabajar mucho con el artesano. Y he podido desarrollar unos proyectos donde la artesanía está presente en todas partes. Y lo hago como un homenaje. O sea, estoy trayendo esa cultura nuestra, esa expresión ancestral a la arquitectura de hoy. Entonces, por un lado, pues yo puedo trabajar con estos artesanos y ofrecerles un poquito de lo que yo pienso en el diseño y darles algunas recomendaciones de diseño. Pero tú no sabes lo que yo aprendo de ellos, lo que me nutro al contrario. Y mira, cada país tiene una expresión más bella. Qué bonito. Me parece que justo es esta conversación, ¿no? Sí. Que se tiene entre ambos mundos, donde convergen. Sí. Entonces, hay dos cosas en la arquitectura interior que para mí son valiosísimas. Y es la artesanía y el arte. Aprendí en la universidad, donde mis profesores eran unos pintores, unos artistas maravillosos. Tuve gente extraordinaria, empezando por el maestro Pedronel Gómez, que fue un artista nuestro, escultor, lo máximo. Y con ellos teníamos muchas sesiones platicábamos acerca de la influencia del arte en la arquitectura. Mira, y hoy no concibo un proyecto interior donde no haya arte. Claro. Y donde no haya artesanía. De acuerdo. Además, porque tenemos que cuidar ese saber hacer y ayudar a que pase de generación en generación. Y que se vuelva un material aplicable y que sirva para la acústica y que sirva en la iluminación. Claro, que podamos honrar. Honrar, esa palabra me encanta. Sí, es una palabra muy bella para expresarla en ese sentido. Me encanta. Quisiera llevar un poco la plática ahora hacia un lugar más pensando en el medio ambiente, en sostenibilidad, en cómo todos los proyectos, si bien buscamos esto que hablas de experiencias significativas para la persona, ¿no? Pues llega más allá, ¿no? A nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, que de repente creo que también es un área muy importante a considerar. Sí, mira, nos hemos dedicado mucho a tener mucha conciencia cuando especificamos,
cuando trabajamos con materiales, cuando cuidamos el uso del agua, cuando cuidamos la parte de iluminación, energía, etcétera, cuando vamos a trabajar con los textiles, ¿sí? ¿De qué están compuestos? ¿Cómo puedo yo colaborar a que estos textiles, el día que se desechen, o el tapete, o el piso, qué va a pasar con él? Totalmente. ¿Cierto? Entonces, somos muy cuidadosos. Por supuesto, trabajamos en proyectos y pues hemos tenido unas extraordinarias experiencias en proyectos grandes. El hotel de Baruca La Blanca, por ejemplo, es LEED y es un hotel al lado del mar, en una zona totalmente, digamos, de campo, de playa. Sí, respetar el ambiente, ¿no? Exactamente, y respetar el entorno, claro, y ver los materiales que no agredan a nuestro planeta. Totalmente. Entonces, somos supremamente conscientes. El cuidado del agua para nosotros es fundamental. Es agua que se pueda reciclar, que la de los lavamanos se utilice, en los riegos o se utilice. Todo eso tratamos desde el principio con nuestros asesores en el proyecto formal, de decir, bueno, ¿cómo vamos a entrar nosotros a trabajar en esto y que podamos aportar? De acuerdo. Sí, que sea como lo verdaderamente sostenible. Exactamente. Que sea un ciclo, un círculo completo en donde exactamente, todo está tomado en cuenta. Con los textiles, con los acabados, con los tapetes, con todo. Perfecto. En cuanto a temas de tecnología, de nuevas tendencias, ¿tú qué ves en la arquitectura y en el diseño de interiores? Bueno, pues todos los días tenemos una inteligencia artificial más desarrollada, claro, más rica, que ofrece más cosas, que es verdaderamente útil y que nos aporta y hace el trabajo de pronto a veces más fácil. Así es. Pero yo pienso que hay algo que nosotros no podemos dejar y es ese investigar, ese buscar, ese leer y en nosotros los arquitectos hasta dibujar con la mano. Entonces, un iPad es una maravilla y dibujamos todo ahí. Muy bien, son herramientas que nos ayudan. Pero yo creo que tenemos que pensar en que no podemos ponerle todo a la inteligencia artificial. Porque ¿dónde está el aporte de nosotros como creativos, ¿sí? Como cerebros, como los que tenemos esta posibilidad de desarrollar esta hermosura de trabajo que tenemos, ¿sí? ¿Y dónde está la pasión? ¿Se la vamos a pasar a la inteligencia artificial? No. ¿Que nos apoyamos? Sí. Por supuesto. Claro. Pero no la podemos ceder. No, y ahí es en donde creo que ustedes como arquitectos imprimen ese sello, esa parte de ustedes, ¿no? Que trasciende justo a los objetos, ¿no? A las estructuras, a los espacios. A los espacios y a las personas. Y a las personas. Es que finalmente trabajamos para el ser y hay que cuidar el ser. Me encanta. Eso es una cosa demasiado importante. Perfecto. Pues esta conversación, la verdad es que ha ido muy integral. Me encanta como escucharte y ver esa pasión que genuinamente nos transmites y que espero que estemos transmitiendo allá afuera a mucha gente. No sé si tú tengas algún reto específico que quieras compartir en cuanto a, pues sí, en cuanto a los retos que te han presentado a ti directamente, algún consejo, como ya para ir cerrando este espacio de conversación, algo que te nazca un poquito como complementar. Sí, mira, hay algo que te dije que te iba a comentar al final, y es cuando yo empecé a hacer arquitectura interior en Colombia, había muy pocos interioristas, yo diría muy pocos. Y nosotros íbamos a las compañías y contábamos lo que hacíamos, el socio que yo tenía y yo, cómo trabajábamos en esa arquitectura que era
complementaria a la piel, a la arquitectura formal, y que nosotros éramos unos asesores como cualquiera de los otros asesores técnicos. Algunos no nos entendían, otras personas muy visionarias con que tuve la fortuna de trabajar al lado de ellos, unos prohombres que manejaban las empresas aquí, no sé qué, nos decían, eso es lo que necesitamos. Ahí entendí algo y creé una conciencia. Yo quiero formar personas profesionales que les guste y que quieran trabajar con el diseño interior, con ese hábitat de las personas, con ese espacio que tiene unos objetos que también tienen que tener muy buen diseño y muy buena factura para que tengan una mejor calidad de vivir. Pero personas que amen este trabajo como yo lo amo y que sientan la pasión. Entonces, prácticamente me he dedicado a formar y a enseñar el gusto por el centímetro, el gusto por esa arquitectura interior que cuando tú ves un espacio de unas oficinas para 2.000 personas o para 1.500 personas, lo que nosotros hacemos finalmente es un urbanismo, porque esa oficina tiene calles, carreras, Claro. puntos de encuentro, de tomar café, Días, de espacios ¿no? más íntimos, ¿no? Claro. que te facilitan la vida. Entonces, es transmitir eso y decirle a las personas que querían estar con nosotros en la oficina, yo te voy a formar para que seas un interiorista. Y creo que hoy he hecho un trabajo bueno en esa formación, porque los proyectos, pues ellos hablan solos, pero lo que quiero es que estas personas se hayan nutrido de esa pasión que yo recibí también de otras personas y por la cual trabajo y espero seguir trabajando hasta muy mayor, ¿sabes? Perfecto. Con gran alegría y con gran gusto, porque realmente amo lo que hago cada día y doy gracias a la vida por tener este saber hacer. Me encanta y creo que personas como tú genuinamente inspiran y transmiten y contagian esas ganas, ¿no? De amar algo, de hacer las cosas con pasión, con vocación. Y pues muchísimas gracias realmente por este espacio, por todo lo que nos has compartido. A mí me ha encantado escucharte. Y a mí a ti. Y creo que pues será importante vernos nuevamente. Claro que sí, feliz. La verdad es que nos transmitiste muchísimo, agradecemos el espacio enormemente y pues qué mejor madrina que tú para este primer podcast que estamos haciendo en Latinoamérica con Slogan. Pues un gusto y un placer haber estado conversando contigo. Pues muchas gracias, para mí es un gusto haber estado contigo, haber estado acompañada por Slogan y estoy a tu disposición. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Encantada. Y estamos viéndonos en el siguiente podcast. Claro que sí.